Nada, antes de comenzar simplemente quería dar las gracias por esta oportunidad. Es algo con lo que siempre he soñado. Nunca había expresado mis ganas de predicar, pero aún así se me dio la oportunidad y es algo simplemente hermoso. Pero quiero pedir una cosa antes de comenzar, y es que cuando esté yo aquí arriba no me veáis a mí, ni siquiera uno de los jóvenes, sino simplemente entendáis que todo el mundo que se sube aquí arriba no es alguien que hace las cosas por su propio mérito, no es un cristiano que es mejor que nadie, sino es alguien que Dios ha elegido para enviar un mensaje. De la misma forma quiero pedir que cada vez que leo un versículo, cuando leamos la Biblia en general, no lo leamos por el valor superficial. Es algo con lo que yo llevo batallando mucho tiempo, que simplemente leo por leer. Pero la palabra está diseñada para hacer dos cosas. Primero de todo es exponer el hecho de que tenemos una necesidad. Tenemos una necesidad muy grande en nuestras almas. Hay mucha gente que se dedica a buscarla y fuera del mundo, que fácilmente se pierde en esta existencia de tinieblas. Sin embargo, la Biblia no solo nos dice que tenemos esta necesidad, sino nos muestra que Dios está ahí para cumplirla. Que podemos llamar su nombre y todo lo demás está resuelto, así que es así de fácil. Pero bueno, quiero comenzar en esta mañana con una analogía, y disculpen, pero yo con lo fanático del fútbol que soy tenía que hacer una analogía con el fútbol, pero os invito a que os imaginéis cualquier deporte que más os llame la atención, y si no os gusta el deporte, pues bueno, buena suerte. Yo soy una persona que me encanta jugar al fútbol. Una vez que entro al campo de fútbol, una vez que entro al campo, que el balón toca el césped, me olvido de absolutamente todo en esta tierra y lo único que me importa a mí es ese balón. ¿Quién tiene el balón? ¿A quién le paso el balón? ¿Dónde está la portería? ¿Dónde están las personas en relación con el balón? Lo único que importa en este mundo es ese balón, esa es la cosa redonda. Todas las otras preocupaciones de mi vida se van. Sin embargo, una vez que termino de jugar, ese balón vuelve a mi maletero, lo cierro y me olvido absolutamente de él hasta la próxima vez que salgo al campo. Por esto yo no me puedo llamar un jugador de fútbol, no me puedo llamar un futbolista profesional, simplemente soy un aficionado del fútbol. Porque un futbolista de verdad lo que hace es, se dedica no solo dentro del campo, sino también fuera. Especialmente fuera, porque va veces adicionales a entrenar, a prepararse para que cuando esté en el campo pueda hacerlo mejor, y hasta sus dietas, lo que comen, es centrado alrededor del hecho de que ellos quieren ser mejores lidiando con el balón, jugando al fútbol en general. De la misma forma, hubo un tiempo en el que yo me encontré siendo no un cristiano, sino un simple aficionado en Cristo, donde venía a la iglesia los domingos, algunos sí, otros no, venía por obligación, pero hasta cuando empecé a venir por voluntad propia. Simplemente lo hacía porque me gustaba estar aquí. Cuando entraba a la iglesia, lo único importante era Dios. Todo lo demás se iba. Y lo que más importaba en mi corazón era conseguir esa conexión y era hermoso. Pero una vez que salía, la Biblia de vuelta al cajón y no la volvía a ver hasta el domingo que viene. A veces entre la semana abría el cajón y me decía, wow, debería leer la Biblia. Pero en vez de leerla, lo volvía a cerrar. Y llegó un punto en el que me di cuenta que no quiero que esta sea mi vida. No quiero simplemente ser un aficionado de Cristo, sino un cristiano de verdad. Quiero dedicar mi vida a Cristo, no solo aquí dentro de la iglesia, sino sobre todo ahí fuera. Amén. Le pregunté hace unas semanas a los jóvenes, ¿qué es lo que significa ser cristiano? Y las respuestas me gustaron bastante. Algunos dijeron, se trata de la obediencia a Dios, otros sobre reconocer a Jesús como tu Salvador, otros de formar esa relación con Dios. Para mí, la respuesta que yo ofrecí en el momento era entender que esto no se trata de nosotros, sino de Él. Dios tiene algo muchísimo mejor para nosotros en el cielo, así que no nos centremos en nosotros mismos aquí, sino en cumplir su voluntad. Una definición que encontré en una página cristiana que me gustó bastante, dice que un cristiano es una persona que ha recibido por fe a Jesucristo y ha confiado totalmente en Él como su único y suficiente Salvador, y por lo tanto tiene el Espíritu Santo. Ahora, esto son muchas ideas, muchas palabras aquí sueltas, pero es muy fácil simplemente escucharlas y ya está. Pero esta mañana quiero invitaros a que os profundicéis conmigo un poco en qué significa exactamente todo esto. ¿Qué significa serle fiel a Dios y aceptar a Jesucristo como tu Salvador? Lo primero de todo es que tenemos que entender que todos y cada uno de nosotros somos pecadores. A veces nos centramos solo en los pecados grandes,
pensando, ay, yo no bebo, yo no fumo, yo no hago esto, yo no hago lo otro. Pero esto es una mentalidad muy peligrosa, porque no nos podemos centrar en las cosas que no hacemos, enalteciéndonos a nosotros mismos, sino enfoquémonos en las cosas que nos hacen falta. Hay muchas veces que hay mucho pecado en nuestra vida, pero que tenemos un corazón tan endurecido y tan ciego que simplemente lo ignoramos y decidimos juzgar a otras personas por las cosas que ellos hacen, en vez de ver qué es lo que hay realmente en nuestros corazones. Estaba leyendo yo la epístola de Judas, si tienen Biblia me pueden acompañar, viene justo antes de Apocalipsis, pero eso, en el capítulo 1 estaba leyendo yo, bueno, el único capítulo que hay, solo tiene un capítulo, pero estaba leyendo yo esto y me llamó mucho más la atención de lo que pensaba, especialmente un grupo de versos, empezando por el versículo 8, que dice: no obstante, de la misma manera que también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman las potestades superiores. Y saltándome al versículo 14, dice: de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, y esta es la parte que más me llamó la atención: he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, parece que le gusta mucho la palabra, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Lo que más me sorprendió es el siguiente versículo, porque yo leyendo esto, que el Señor va a traer justicia contra los impíos y limpiar toda la impiedad, yo estaba pensando, imaginándome terroristas, violadores, asesinos, y lo que más me rompió fue el siguiente versículo, el 16, que dice: estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Yo imaginándome que iba a hablar de Nabucodonosor cuando mataba gente por diversión, y hablaba de mí. Y esta palabra hablaba de mí. Vive Dios. Simplemente me hizo darme cuenta de que no puedo estar satisfecho nunca con la relación que tengo con Dios ahora mismo, porque estoy roto por dentro. Hago muchas cosas mal, hay muchas cosas que hago que sé que no alegran a Dios, pero las sigo haciendo. Y a veces simplemente me veo a mí mismo yendo a la iglesia a menudo y me digo, sí, yo estoy en una buena posición, pero es que a veces me encariño tanto del hecho de que estoy viniendo a la iglesia, de que me olvido de que no se trata de venir aquí, no se trata de cumplir, de empezar a decir, sí, he hecho esto, sí, he hecho lo otro, sí, he hecho lo otro, porque todo eso da igual lo que hagamos. Es absolutamente inútil, porque no son nuestras acciones los que nos dan la salvación, sino la gracia de Dios. Amén. 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 Bendito Dios. Por esto es muy fácil que ignoremos esos pecados pequeños en nuestra vida si nos centramos en las cosas que hacemos bien. Hubo uno de los salmos que me gustó mucho y lo voy a leer en, Salmo 19, 12, lo voy a leer en Palabra de Dios para Todos, que dice: ¿cómo puedo conocer todos los pecados escondidos en mi corazón? Límpiame de estas faltas ocultas. Hay muchas veces que ni siquiera sabemos qué es lo que estamos haciendo mal, pero Dios nos lo revelará a su debido tiempo y trabajará en nuestros corazones, pero tenemos que pedirle que nos revele aquellas cosas. Amén. Y más importante que todo esto es entender que todo pecado necesita arrepentimiento, que por muy pequeño que sea, en el reino de los cielos no puede haber pecado, porque el pecado fue lo que rompió nuestra comunión con Dios en primer lugar. Fue el morder esa manzana, el introducir el pecado en nuestras vidas, lo que alejó al hombre de Dios. Y si queremos volvernos a encontrar, todo pecado necesita ser limpiado por la sangre de Jesús. Amén. Y hay una diferencia muy grande entre sentirse mal por las cosas que haces y de verdad arrepentirte. Yo creo que un ejemplo muy bueno de esto es Judas Iscariote, el apóstol el discípulo que traicionó a Jesús por 30 monedas de plata. Justo después de esta traición fue a devolver las monedas. Él se sintió horrible por lo que hizo. Devolvió las monedas, ellos no quisieron tomarlas y las dejó ahí tiradas en el suelo. Y entonces se fue a lamentarse de lo que había hecho y eventualmente se quitó la vida. Nosotros no somos quienes para decir si él se salvó o no. No somos quienes para decir que conocemos los corazones de las personas, pero de la manera en la que lo enseña la Biblia, yo veo a Judas como alguien que se pasó 3 años caminando junto a Jesús
que tuvo la oportunidad de estar al lado del Mesías durante 3 años y no tuvo el valor de entregarle sus vicios, de entregarle su pecado, de entregarle aquellas cosas que dañaban su corazón. Y a veces me siento mal porque ¿hasta qué punto me parezco yo a esto? ¿Hasta qué punto no Dios me está dando una oportunidad de caminar al lado suya? Sin embargo me pide que deje algo y no quiero porque me gusta. Siento que muchas veces miramos a Judas con malos ojos como si fuera el traidor, el peor pecador, Satanás en persona, pero ¿cuánto me parezco yo a esta persona de vez en cuando? Hechos 3:19 dice: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan a la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Es muy importante que no busquemos solo sentirnos mal y castigarnos a nosotros mismos por esas acciones, como hizo Judas, sino cuando peques, cuando has hecho algo que sabes que está mal, buscar de Dios. Amén. Buscar ese perdón que solo el Padre puede conceder. Porque por muy grande, por muy pequeño que sea nuestro pecado, Jesucristo derramó la sangre en la cruz solo para poder limpiarlo. Vivió una vida perfecta, sabiendo desde el principio que iba a ser el mejor hombre del mundo, que iba a hacerlo todo bien, y aún así iba a sufrir un destino horrible, ser crucificado, colgando ahí en una cruz. Se me ocurren pocas peores maneras de morir. Pero tenemos que entender que da igual cuánto pecado haya en nuestras vidas, da igual todo lo que hayamos hecho hasta ahora, porque nuestras acciones no importan para nada. Nuestras acciones no pueden ganarnos el cielo y tampoco pueden mandarnos al infierno. Lo único que puede salvarnos de nuestro destino es la gracia de Dios. Y ya está. Dicho esto, es importante que empezamos a reconocer los patrones de aquellas cosas que nos alejen de Dios y empecemos a alejarnos de esas cosas, alejar las cosas que nos perjudican de nuestra vida. En 1 de Pedro, versículos 8 y 9, dice, en nueva versión internacional: como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas, como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Y esta palabra mancha me hizo pensar sobre una analogía muy interesante, y es que, por ejemplo, yo que siempre me gusta vestir de blanco, hasta esta camisa, no sé si voy a conseguir que se mantenga limpia hasta el final del día, pero siempre se me cae una manchita. Sin embargo, mi madre siempre me dice que cuando ensucia la ropa que inmediatamente se lave, porque siempre es más fácil limpiar solo una mancha. Hay manchas más fáciles que otras. Si llego con una mancha de barro, dice, bueno, no pasa nada, pero si es de grasa, ahí me he metido en problemas. Sin embargo, siempre, aunque sea solo una mancha, va a ser más fácil de limpiar. Sin embargo, si dejamos que esta ropa, que nuestros ropajes se ensucien más y más y más, con el tiempo, luego cuando queramos que sean limpios, va a ser muchísimo más difícil conseguir que se limpien. Cuando me pongo la camisa blanca varias veces y se queda el cuello amarillo, ahí sí que ya me he ganado problemas. De la misma forma, siento que pasa lo mismo en nuestros hogares. Cuando tenemos nuestra casa ordenada, que todo se ve limpio, como que da pena dejar algo ahí tirado porque como que no pega, daña esa paz que se siente en el hogar. Sin embargo, si ya hay muchas cosas por ahí, pues entonces no nos importa dejar una cosilla más, nadie se va a dar cuenta, ¿no? Pues dejamos una cosilla más, otra más. Pero luego cuando intentamos limpiarlo, y lo digo por experiencia limpiando mi habitación, que me he pasado 2 horas en mi habitación intentando limpiar cosas, he tomado un descanso y todo se ve exactamente igual que antes. No ha cambiado nada. Y luego entra mi madre 2 horas después y dice, ¿pero qué llevas haciendo tú durante estas 2 horas? Estoy limpiando, pero es que había tanto desorden que no he podido hacer nada al respecto. Siento que en nuestra vida espiritual es exactamente lo mismo. Cuanto más tiempo pasemos dejando que el pecado manche nuestras almas, dejando que desordene nuestra paz, luego cuando queramos limpiarnos, cuando queramos buscar de Dios para tener orden en nuestras vidas, para tener limpieza en nuestras vidas, claro que la sangre de Cristo puede limpiarlo, pero ¿estás dispuesta a pasar por ese proceso entero para que limpie todo lo que has dejado que contamine tu vida? Y esto es un gran problema porque muchas veces yo limpiando mi habitación lo he dejado a medias porque es que ya no podía más.
Y no podemos permitir que esto pase en nuestras vidas espirituales, intentando arreglar todas las cosas que hacemos mal. Y otra cosa importante es que no podemos ser nosotros quien digamos qué cosas arreglar en nuestra vida, sino dejar a Dios que nos guíe en este camino. Muchas veces yo he estado enfrentándome contra un gran pecado que lleva pudriendo mi alma, por decirlo así, y sin embargo tan enfocado en que Dios me tiene que ayudar a mí, porque yo lo digo, que Dios me tiene que ayudar a mí en luchar contra ese pecado, que no me doy cuenta todas las otras cosas pequeñitas que también están manchando mi vida, pero dejando que Él sea quien obre en mí, me he dado cuenta que a veces ese pecado grande que te está invadiendo no es el enemigo, no es un enemigo que estés dispuesto, que estés preparado para luchar en ese momento. Sé que el proceso conmigo me tuvo que ayudar a arreglar muchas cosas pequeñitas en mi vida antes de enfrentarme a mi mayor enemigo, por decirlo así. Y no fue hasta que aprendí a decirle a Dios, mira, sé que a mí me encanta mandar, pero si yo intento mandar en mi vida espiritual, el maligno es más listo que yo y me la va a jugar como siempre me la intenta jugar. Por lo tanto, te pido que seas tú quien guíe mi vida espiritual. Amén. Amén. Gloria a Dios. Porque además siempre tiene una forma de hacerme, el maligno siempre tiene una forma de hacerme pensar que estoy a punto de superar mi pecado, pero siempre me deja ahí. Y es como que a veces cuando juego videojuegos con alguien que no sabe jugar tanto, como que intento hacer el juego un poco más balanceado, intento hacerles creer que me pueden ganar y luego al final les gano. Y luego cuando voy mejorando un poco hago lo mismo. Y me he dado cuenta que esto es exactamente lo que el maligno lleva haciendo conmigo mucho tiempo, haciéndome creer que sí que puedo derrotarle, pero luego siempre acabo en el suelo, siempre acabo en el mismo hoyo. Y es increíble. También en la epístola de Judas hay un versículo que me llamó la atención de una manera diferente, el versículo 9, que dice: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Yo recuerdo estar leyendo este capítulo y no sé por qué razón, cuando leí este versículo, paré y volví a releerlo, esta vez en alto, 3 veces. No es que lo hice aposta, simplemente salió de mí. Y me hizo darme cuenta de una cosa: el arcángel Miguel no se atrevió a proferir juicio de maldición contra el diablo, no se atrevió a decirle: atrás, Satanás. No, dijo: el Señor te reprenda. No se atrevió a decirle que se alejara, porque él sabe que no tiene potestad alguna contra el maligno. Tenemos que respetar las potestades, las autoridades por encima de nosotros. Y obviamente Dios tiene más autoridad, pero el maligno en esta tierra va a tener más autoridad que nosotros, porque nosotros le cedimos esa autoridad una vez que dejamos que el pecado entrara en nuestras vidas. Así que tenemos que respetar que Él lleva mucho más tiempo aquí y que va a hacer todo lo posible para hacernos creer que podemos y luego derribarnos al suelo. Es una lucha que no podemos ganar, y yo muchas veces lo he intentado. Yo soy muy cabeza dura con estas cosas, y es que no se puede, te digo yo que no se puede. Primero de Pedro 5:8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como el león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El maligno siempre va a estar ahí, esperando un momento de debilidad para atacarte, para derribarte, y siempre es aquella voz que me dice: hazlo, sabiendo que son cosas que no debo de hacer. Sin embargo, aquellas veces que al final decido hacerle caso y hago algo que sé que está mal, inmediatamente después, te digo que no pasa ni 2 segundos, el mismo que me estaba diciendo: hazlo, luego me dice: pero Ismael, ¿cómo te atreves a hacer eso? Tú eres un hijo de Dios, no puedes estar haciendo estas cosas, no te mereces buscar de Dios si tú estás haciendo cosas así. Mira, amados, os digo una cosa: si alguna vez escucháis la palabra o la frase "no te mereces buscar de Dios", ahí mismo decir: Satanás, el Señor te reprenda. Amén. Amén. Porque eso no es de Dios, y eso es exactamente lo que el maligno quiere que creamos, que no merecemos buscar de Dios. Y no nos merecemos la salvación, no nos merecemos el regalo que Él nos da, pero nos lo da por gracia, y no podemos dejar que absolutamente nada en esta vida nos convenza de que los caminos de este mundo pueden darnos algo mejor, pueden darnos un confort que Dios no nos puede dar.
no está bien. Y hay veces que una vez que nos dejamos caer dentro del pecado es imposible salir de ahí. Muchas veces que me he encontrado cavando en un hoyo y una vez que estoy ya dentro es cuando me digo, Señor, ayúdame, pero ya estoy dentro del hoyo. La cosa es que si buscamos de Dios una vez que ya estamos dentro del pecado, no vamos a poder romper esos círculos viciosos que nos llevan dentro del pecado en el primer lugar. Claro que Dios va a confortar nuestro alma en momentos así. Yo recuerdo una vez arrodillándome allí en la universidad, estaba agobiado por las clases, por todo en mi vida, y me sentía lejos de Dios. Recuerdo que me arrodillé y de repente era como que salí de mí mismo y solo estaba rodeado de tinieblas y no veía absolutamente nada, solo estaba mirando hacia abajo. Y las últimas semanas, antes de ese evento, me las pasaba orando, pero no buscando de Dios, sino reclamándole, simplemente teniendo monólogos contra Él, preguntándome que por qué me ha desamparado así, que por qué tanta presión, que por qué me está haciendo esto. Y recuerdo que estaba tan harto de simplemente echarle la bronca, por decirlo así, sin respuesta, que me arrodillé y no dije nada, simplemente me quedé ahí. Y de repente me vi envuelto en tinieblas y yo seguía mirando abajo, no entendiendo qué estaba pasando, y al final decidí alzar la mirada y vi la luz, vi aquella luz que sin decirme nada me dijo tantas cosas que es que ni siquiera sé cómo describirlo. Fue como escuchar, te estoy esperando, estoy aquí, no estás solo. Todo eso simplemente con verle. Pero no podemos dejar que el maligno siga haciéndonos caer en los mismos círculos viciosos y solo buscarle una vez que estemos abajo del todo, solo buscarle solamente en necesidad. Porque ahí, aunque pueda confortar nuestro alma, aunque pueda darnos todo el amor que quiere darnos, ya estamos rotos, ya estamos en ese hoyo donde sentimos una desesperación monumental. Así que, volviendo a hacerle referencia al versículo de Pedro, no esperemos a que aquel león rugiente ya esté intentando arrancarnos el brazo para pedir de Dios, sino que en cuanto veamos que ese león nos mire, que no solo que se intente acercar a nosotros, que siquiera nos mire, en cuanto veamos que uno de esos pensamientos quiere entrar en nuestra cabeza, que sabemos que nos va a llevar a pecar, ahí mismo, Satanás, el Señor te reprenda. Porque nosotros no tenemos potestad alguna, pero Dios ya ha ganado la batalla. ¿Para qué la vamos a luchar nosotros? Quiero ya llegar a mi último punto, volviendo a la pregunta que hice al principio. ¿Qué es lo que significa ser cristiano? No para que me la respondáis, sino una pregunta para que reflexionéis. Porque yo llevo aquí, 30, 40 minutos intentando responder esto y ni siquiera he empezado a rozar la punta del iceberg. Pero eso es lo bonito de la Biblia, que podemos leerla y leerla y leerla, podemos pasar la vida entera estudiándola. Y aún así, no vamos a absorber todo el mensaje que tiene que darnos, porque siempre va a haber algo más. Pero por eso es tan importante que seamos nosotros los que leamos la palabra, porque si la leemos a la interpretación de otra persona, ellos van a encontrar lo que es importante para ellos y retransmitirnos eso. Sin embargo, cuando nosotros la leemos, ahí es cuando vemos qué parte de la palabra es la que Dios quiere que toque nuestro corazón. Y hasta leyendo los mismos versículos he encontrado mensajes totalmente diferentes. Y por eso es tan importante que no solo busquemos de gente que nos hable de Dios, pero sobre todo sepamos buscar de Dios nosotros solos, directamente, sin tener que buscar intermediarios. Amén. Amén. Aún así no le quiero restar importancia a el hábito de hablar sobre Dios y de tener otra gente con quien meditar sobre la palabra, porque también es muy importante entender otras perspectivas. Hay muchas cosas sobre versículos que yo pensé que tenía ya totalmente estudiados, que al hablar con otras personas simplemente me han llegado perspectivas totalmente diferentes. Y me parece muy curioso cómo de una simple frase se puede sacar tanto zumo. Así que en esta mañana quiero motivaros a que cuando salgamos de este sitio no simplemente echemos la Biblia al cajón y la cerremos como yo siempre solía hacer, sino que podamos vivir en Cristo todos y cada uno de nuestros días, que podamos meditar
y discutir sobre la palabra, que no digo que esté mal hablar de deporte, del tiempo, de lo que sea que hable la gente, pero después del culto simplemente preguntar, por ejemplo, ¿qué tal te ha parecido la prédica? O yo leí este versículo, ¿qué te ha parecido a ti? Para que aprendamos a comunicarnos no solo con cosas del mundo, sino sobre todo con cosas de Dios. Amén. Así es. Dicho esto, otra última cosa, y esta vez sí que prometo que es la última, que quiero hablar esta mañana es que aquí venimos para que Dios nos dé gracia en nuestras almas, para que sacie nuestros espíritus, pero aún nuestro mejor día aquí en la tierra no se va a comparar a un día cualquiera allí en los cielos. Así que no nos obcequemos con solo venir a la iglesia para buscar gracia para nosotros solos y luego no compartirla. No seamos egoístas con la gracia que Dios nos da, sino que la podamos compartir con el mundo, porque ese es el verdadero propósito. Cuando Moisés subía al monte a orar, bajaba con una cara resplandeciente para compartir esa bendición que Dios le dio a todo el mundo. ¿Qué hubiera pasado si Moisés al bajar de ese monte se hubiera quedado toda esa bendición para sí mismo? ¿Dónde estuviéramos nosotros ahora? Entonces, quiero motivaros a que no seamos solo cristianos que busquemos de Dios aquí dentro de la iglesia, sino sobre todo fuera. Porque aquí nos equipamos a nosotros mismos. Pero ¿para qué equiparnos si luego no lo usamos? Son las ovejas perdidas ahí fuera los que los necesitan a nosotros. Y lo digo porque yo una vez no sentía que Dios me amaba, simplemente venía a la iglesia por venir. Y yo necesitaba de Dios y no sabía cuánto. Y no fue hasta llegar aquí, hasta empezar a involucrarme en esta iglesia, que de verdad vi el amor que Dios le puede dar a alguien. Y admito que no empecé a venir por las razones más bonitas, porque cuando empecé a venir a la iglesia por mi cuenta, era porque me hacía sentir bien. Era porque podía decir, mira, yo voy a la iglesia, no hago esto y no hago lo otro. Pero otra vez, la mentalidad del yo no hago esto, yo no hago lo otro, cegándome a mí mismo de lo que sí que hago, de las muchas faltas que hay en mi interior. Así que, allí fuera, sepamos tener conversaciones entre nosotros sobre Dios. Porque yo recuerdo hablando con alguien en una cafetería sobre Dios, una persona en la mesa de detrás no nos paraba de mirar. Así que nunca sabemos cómo podemos plantar una semilla. Está hablando con alguien que conoces, ni siquiera tiene que ser alguien nuevo. Está hablando con alguien que conoces en medio de la calle, alguien puede preguntarse de qué estáis hablando. Y una pequeña chispa de curiosidad que llegue a un cambio en sus vidas. Todos y cada uno de nosotros somos llamados para la gran comisión, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Para algunos puede que sea yendo de misioneros al Congo, mientras que para otros simplemente hablar de Dios en tu trabajo. Pero es nuestro deber, para todos y cada uno de nosotros, poder traer a aquellas ovejas perdidas de vuelta a casa. Porque habrá fiesta en los cielos cuando aquella oveja perdida vuelva. Porque las 99 que no necesitan arrepentimiento no importan, por decirlo así. Pero es el poder traer gente de allí fuera, gente que no ha aceptado todavía a Cristo, enseñarles este amor que Dios nos da. No una iglesia que se centre en la religión, que se centre en seguir ciertas reglas como hacían los fariseos, sino una iglesia que de verdad retransmita ese amor y que nos enseñe a amar a otros aunque no nos amen a nosotros. Así que cuando salgamos de aquí simplemente tomemos un momento para reflexionar qué es lo que quiere hacer Dios con nuestras vidas y qué puedo hacer yo para acercarme más a Él. En su nombre sea toda la gloria.